Llegamos al momento de nuestra reflexión y quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, del versículo 11 al versículo 13. Tito 2, del versículo 11 al versículo 13. Seguramente va a aparecer ahí en pantalla. Dice así la palabra del Señor, pero permítame leerlo con el énfasis que me gustaría darle. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Oremos. Querido Dios, Señor, habla muy especialmente a mi corazón en este momento para poder transmitir aquello que tú quieres decirle a tu iglesia. Gracias por permitir que personas pecadoras puedan predicar tu palabra y puedan escucharla. Bendice, Señor, cada palabra que va a ser emitida por esta transmisión y que tu presencia, Señor, pueda llegar para transformar nuestra visión de la vida, para transformar nuestra perspectiva de la vida y asumir este tiempo con esperanza. Bendícenos, Señor, y que tu palabra pueda ser poderosa en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ha sido una época de muchos cambios, ha sido una época en la que hemos recibido diversas maneras de poder autogestionar nuestra espiritualidad. Para mí también como pastor ha sido complejo poder pastorear a la iglesia en este tiempo de distanciamiento social, porque no sabemos muy bien cómo cada uno está autogestionando su espiritualidad. Quiero llamarlo a esto, a pensar de que los cambios que el Señor nos ha permitido experimentar en este tiempo creo que son beneficiosos para que nosotros probemos nuestra espiritualidad, para que nosotros probemos cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo espera usted terminar este tiempo de pandemia? ¿Cómo espera usted terminar este tiempo en el que hemos tenido tiempo para leer la palabra de Dios, para orar, para ser más creativos con el servicio? ¿Usted terminará este tiempo creciendo en el Señor? ¿Terminará este tiempo mucho más maduro en el Señor? ¿Cómo lo ha tomado este tiempo en su espiritualidad? Quiero invitarlo a pensar de que los cambios que el Señor nos está llevando a experimentar son grandes oportunidades para que nosotros podamos desarrollar nuestra fe. Hoy le quiero hablar sobre la pedagogía de la gracia. Hoy le quiero hablar sobre cómo la gracia de Dios viene a nuestra vida a enseñarnos. La gracia es el paradigma central de nuestra espiritualidad. Nosotros nos hemos dado cuenta hoy más que nunca que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nos pasa en la vida, tiene que ver con la gracia de Dios. Nos hemos dado cuenta que una cultura del que más puede, del que más se esfuerza, del que más tiene, en estos tiempos de pandemia, la verdad que no sirve para mucho. Nos hemos dado cuenta que finalmente lo que nos hace sobrevivir, lo que nos hace salir adelante es la gracia de Dios, que nosotros estamos en la palma de la mano del Señor. Por eso, todo lo que nosotros podemos experimentar en este tiempo, cosas buenas y cosas que en apariencia no son tan buenas, son la manifestación de la gracia de Dios en nuestra vida. El texto nos dice que es la manifestación de la gracia para salvación a todos los hombres. ¿Por qué esto es importante? Porque la gracia de Dios nos lleva a mirar a Jesucristo como el autor y consumador de nuestra fe. A mirar a Jesucristo para darle sentido y significado a nuestra vida. ¿Qué tan central era Jesucristo para nosotros? ¿O nuestra esperanza estaba puesta o está puesta en el término de esta pandemia, o estaba puesta en algún recurso que yo tenía, o en algún trabajo que yo tenía, o en una casa, o en un auto, lo que sea? Quiero invitarlo a pensar qué tan central era Jesús para usted. La gracia de Dios nos invita a creer que lo tangible se vuelve irrelevante en el momento que yo considero a Jesucristo como el consumador, el autor, el motivador, el que transforma mi vida para que yo la pueda
para que yo la pueda vivir de mejor manera. La gracia de Dios viene a nosotros para enseñarnos a tener a Jesucristo como el centro de nuestras vidas. La gracia de Dios viene a nuestra vida para redescubrir las cosas esenciales, las cosas intangibles que nos llevan a tener una mejor calidad de vida. Y el texto nos dice efectivamente eso, que dice que la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres, enseñándonos que, y esta palabra enseñándonos tiene que ver con una constante. Todos los días yo estoy aprendiendo de la gracia de Dios. Y en este tiempo, ¿qué es lo que tenemos que aprender? 3 cosas dice el texto. Lo primero es que tenemos que aprender a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Todos los días yo tengo que tomar una decisión en relación a algo que yo tengo que dejar para comenzar una nueva etapa. Yo siempre digo que Dios es especialista en nuevas etapas, pero para comenzar una nueva etapa yo tengo que aprender a renunciar. El texto dice 2 cosas yo tengo que aprender a renunciar. 1, a renunciar a la impiedad, es decir, a todo lo que me aleja de mi devoción a Dios, de mi compromiso con Dios, de mi comunión con Dios. La impiedad es algo que destruye nuestra espiritualidad. Son cosas que sistemáticamente nosotros hacíamos, que formaban parte de nuestra rutina, pero que iban autodestruyéndonos, que iban minando nuestra relación con el Señor cada día. Y nosotros sabemos qué cosas son. No están velados a nuestros ojos. Hay cosas que nosotros hacíamos y el Señor dice, en este tiempo es una gran oportunidad para que tú renuncies a esas cosas que son marcas de tu pasado y son marcas que no te permiten ser libre y vivir la libertad que el Señor te ha dado en la cruz del Calvario. Lo que nosotros tenemos ahí que ver, qué cosas las habíamos transformado en deseos urgentes y habíamos postergado las prioridades importantes. En este tiempo nos hemos dado cuenta que la familia ha sido importante. En este tiempo nos hemos dado cuenta que los deseos, muchas veces egoístas nuestros, nos han llevado a tomar decisiones en relación al trabajo, en relación a la recreación, en relación a ciertas obsesiones que nosotros teníamos porque queríamos ciertas cosas. Y hoy, como no las podemos tener, hemos recuperado nuestras prioridades. Por eso dice el texto, toma una decisión, renuncia a esas cosas que son marcas de tu pasado. Pero no solamente a esa impiedad. Dice que el texto que nosotros tenemos que renunciar a los deseos mundanos. ¿Qué significa eso? Yo sé que rápidamente los deseos mundanos lo llevamos en relación a lo moral, a lo sexual. Déjeme llevarlo un poco más un poco más a fondo con respecto a esta palabra. La palabra mundano tiene que ver con las señales de este mundo, con las características de este mundo, con las características de esta sociedad. Nosotros somos parte de una sociedad inmediatista, donde todo lo queremos ahora. Somos parte de una sociedad egoísta, individualista. Somos parte de una sociedad poco generosa. Yo le quiero invitar a ver los deseos mundanos como antagónicos a la espiritualidad cristiana. Yo le quiero invitar a la solidaridad, yo le quiero invitar a la generosidad, yo le quiero invitar a la paciencia, a la perseverancia. Renunciemos a las marcas del pasado y dependamos de la gracia de Dios para que entendamos que así como Dios nos ha bendecido a nosotros también tenemos que bendecir a otros. Entonces, renunciar a las marcas del pasado. Lo segundo, dice que la gracia del Señor nos invita a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí yo veo la autogestión de nuestra espiritualidad. ¿Cómo yo puedo saber que mi espiritualidad es saludable? ¿Cómo puedo saber si al final de esta pandemia yo saldré más maduro? El texto me invita a pensar de que yo tengo que buscar calidad de vida. Y está claro que la calidad de vida hoy nos damos cuenta que no tiene que ver con lo que tenemos.
sino tiene que ver con lo que somos, con lo que estamos construyendo, en cómo nos estamos configurando como seres humanos. El texto me dice que es como un triángulo. Hay 3 cosas que yo tengo que tomar en cuenta para vivir en este siglo de manera plena. Y la primera es que yo tengo que ser sobrio, que tengo que ser lúcido. Sobrio es antagónico de borracho, de curado, ¿cierto? ¿Y cuáles son las características del curado? Que pierde la capacidad de ver claramente la realidad, pierde el control de sus emociones, no consigue ser una persona que pueda caminar rectamente en la vida. Quiero llevarlo entonces a lo contrario, que el Señor nos está invitando a ser lúcidos, el Señor nos está invitando al autocontrol, el Señor nos está invitando a que nosotros podamos tener dominio propio, que seamos personas equilibradas. El equilibrio es algo muy importante para nosotros, que nosotros descubramos en lo que Cristo está haciendo en nuestra vida, la capacidad de reconocernos, la capacidad de ser más humildes. Yo siempre le he dicho en algunas charlas que hay una obra que el Señor está haciendo en mi vida. Todo lo bueno que yo pueda parecer o que yo sea o que yo haga es Cristo que está haciendo una obra en mi vida. Y todo lo malo, ese soy yo. ¿A qué nos está invitando el texto? A que nosotros seamos sobrios, lúcidos, a identificar las cosas en las cuales Cristo tiene que hacer una obra en nuestra vida. Sobrios, lúcidos para ver la realidad tal cual es y no ser gente alineada. Eso por un lado. Pero el texto dice que no solamente bien conmigo mismo, sino dice que yo tengo que ser justo, y eso es con los demás. No podemos aplicar la ley del embudo, ancho para mí, angosto para los demás. Cristo nos ha bendecido, Cristo nos ha amado, Cristo nos ha perdonado. Es el momento de que nuestra espiritualidad hable más fuerte en este tiempo y seamos tan generosos con otros como Cristo lo ha sido con nosotros. Este es un tiempo para ver al otro. Este es un tiempo para que nosotros tengamos una espiritualidad otrocéntrica, ¿no? Que no sea una espiritualidad en la que yo solamente me beneficio, sino que sea una espiritualidad en el que el otro es el objeto y el sujeto de la misión. Que este tiempo de pandemia sea un tiempo para ser más creativos en nuestra forma de relacionarnos con el otro. Hoy valoramos más que nunca el abrazo, hoy valoramos más que nunca la comunión, pero también hoy valoramos más que nunca el servir a otros. Y eso tiene que ser un valor importante para nuestra espiritualidad. El domingo pasado yo les dije eso, quien adora, ama, y quien ama, sirve. Y este tiempo de pandemia nos ha llevado a reflexionar, nos ha llevado a redescubrir esto tan esencial que es la adoración, el amor y el servicio en nuestro acto de justicia a otros. Ojo, no es solamente el acto de justicia de las buenas obras personales, es buscar un mundo más justo también. ¿Sí? Y lo tercero dice que tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Y la palabra piedad tiene que ver con devoción a Dios. Y aquí es donde nosotros debemos reconocer qué tan ¿cómo decirlo? Qué tan responsable ha sido nuestra espiritualidad, nuestra búsqueda de la palabra de Dios, nuestra búsqueda de nuestro tiempo de oración con el Señor en este tiempo. ¿Cómo ha sido? Yo sé que el teletrabajo para muchos de nosotros ha incrementado nuestros tiempos de trabajo, pero también nos da la oportunidad de administrar nuestros tiempos. Quiero invitarlo a pensar en cómo ha aprovechado los tiempos para dedicárselo al Señor. Tiempo exclusivo para Él, 15, 30 minutos, una hora, un tiempo con el Señor en el que usted pueda enamorarse más del Señor, apasionarse más por Él, abrazarlo más, que no sea solamente un amuleto que usted lleva por la vida, que sea lo más importante para usted, que en el día lo más importante sea su encuentro con el Señor.
piadosamente tiene que ver con una relación devota al Señor, con una relación comprometida con Él, con una relación espontánea, amorosa y familiar con Él. Yo le invito a que usted pueda dedicar un tiempo especial y para que al final de esta pandemia usted pueda decir, yo aproveché bien el tiempo, yo aproveché bien este tiempo para conectarme más con el Señor y con su palabra. Si se da cuenta, es un triángulo de una espiritualidad saludable. Es bien conmigo mismo, lúcido en lo que Cristo está haciendo en mí, justo con los demás, porque de la manera que yo recibo también yo puedo bendecir a otros, y en mi relación con Dios, bien conmigo mismo, bien con los otros y bien con el Señor. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Que tenemos que renunciar a las marcas de nuestro pasado, que tenemos que vivir plenamente en nuestro presente y que tenemos que, ahora dice el versículo 13, tenemos que aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a esperar. Yo le decía hace un momento, estamos en una sociedad del inmediatismo patológico. No quiero mi cuarto de libra ahora. Y este tiempo nos ha llevado a pensar de que no lo podemos tener todo ahora, de que tenemos que esperar, de que tenemos que pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses en casa para los que tienen que estar, para los que tenemos que estar en casa. Qué tiempo difícil, qué tiempo para aprender a esperar. Entonces tenemos dos opciones. O transformamos este tiempo de espera en un calvario, o transformamos este tiempo en una espera dichosa. El texto dice, no perdamos la esperanza, porque la esperanza puede ser o desastrosa, o la esperanza puede ser bienaventurada. ¿Qué es lo que define que sea desastrosa o bienaventurada o dichosa? La esperanza en Jesucristo. O la esperanza en cosas tangibles. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Que se termine esta pandemia? ¿O yo espero que el Señor cumpla sus propósitos en mí, en mi iglesia, en mi familia, en mi ciudad, en mi país? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? ¿Que se termine todo esto o que Dios cumpla sus propósitos? Si nosotros esperamos de que el Señor cumpla sus propósitos, entonces nos entregamos a vivir este tiempo con esperanza bienaventurada. Dice el texto, esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Nosotros debemos esperar la manifestación de Jesucristo en nuestra historia. Debemos esperar cómo Jesús se va a manifestar en nuestra historia. ¿Cómo crees que Jesús debería manifestarse en tu historia? Nosotros tenemos este texto, es un texto escatológico que esperamos la segunda venida de Cristo. Y interesante, porque la primera parte dice la manifestación de la gracia y ahora dice la manifestación de la gloria. Hermanos, después de la cruz siempre viene la gloria. Quiero invitarlo entonces a esta idea. ¿Cómo usted está esperando el fin de esta pandemia? Que el Señor, que se acabe todo para que usted pueda salir y volver a la normalidad, o que el Señor cumpla sus propósitos, no volviendo a la normalidad, sino volviendo a un nuevo tiempo en el que hemos aprendido a renunciar a las marcas del pasado, hemos aprendido a vivir el presente de una manera diferente y hemos aprendido a esperar. Que el Señor nos ayude a saber esperar y a saber esperar con esperanza y a saber esperar con esperanza dichosa y a saber esperar con esperanza dichosa la manifestación de Jesucristo en nuestra historia. Que el Señor le bendiga y nos ayude a aprender más de la gracia de Dios. Oremos. Querido Dios, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas a aprender. Tú nos enseñas con tu gracia a renunciar, a vivir y a esperar. A renunciar a las marcas de mi pasado. A vivir este tiempo de manera sobria, justa y piadosamente. Y a esperar el tiempo de la manifestación tuya en nuestra historia. Bendícenos, Señor. Bendice a tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a caminar firmes y adelante en este desafío que tú nos has dado de vivir la vida cristiana para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.